Yo creo que no teníamos el foco tanto en esto. Bueno, a ver, estamos en conexión, me parece, con la doctora Jimena Bocardo. Hola, Jimena. Hola chicos. ¿Qué Hola, tal? ¿qué ¿Cómo tal? estás? Doc, bienvenida nuevamente. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien. Estábamos distraídos, ¿no es cierto?, en un mundo inmerso en el movimiento. Ya dijimos, se fue la pandemia y ahora aparece viruela del mono. ¿Viste? No nos podemos relajar. No, para nada. Millones de preguntas. ¿Qué es la viruela del mono? ¿Cómo se contagia? ¿Quién la puede contagiar? Los modos de prevención. Contanos un poco. Bueno, en un ratito. No se olviden lo que yo les decía las otras veces que estuvimos charlando. Somos un ecosistema. Nosotros, el ser humano mismo es un ecosistema y vivimos inmersos en un mundo donde está lleno de otros seres vivos que incluye los virus, las bacterias y demás. Entonces, este es un virus. Bien. Los virus tienen esta característica de necesitar, no pueden sobrevivir solos en el medio ambiente, sino que necesitan colonizar e infectar a otros seres vivos para poder multiplicarse. Entonces, el virus de la viruela del mono es un virus que, como la palabra lo indica, empezó a detectarse primero en los primates y que se demostró que había una transmisión al humano y desde ahí en más se empezó a diseminar. Bien. Los primeros casos inquirieron en el año, o sea, empezó, digamos, o se descubrió hace relativamente poco, y en el 2022 tuvimos varios casos, sobre todo como pequeños brotes, donde había ocurrencia de casos. Los síntomas son el de una enfermedad aguda, febril, con ganglios aumentados de tamaño, dolor muscular, dolor atrás de los ojos. Si ustedes se acuerdan, es parecido a una gripe, parecido a un dengue. O sea, todos los virus tienen más o menos la misma clínica, porque el cuerpo responde hacia esa invasión de un ser extraño, en definitiva. Bien. Entonces, dolor de cabeza, fiebre alta, dolor muscular. Si me pasa eso en casa, yo sé que algo está ocurriendo en mi cuerpo y hasta que sepa qué es lo que pasa, tengo que tener ciertos cuidados. Bien. No iría al teatro si está pasando eso, porque puedo tener una gripe común y ahí la voy a transmitir a todos los que están en el teatro, o puedo tener una enfermedad viral cualquiera si yo me siento mal, lo ideal sería no salir de casa hasta que se aclare el panorama, sería la idea. Los primeros casos de viruela símica se vieron sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, sí, y que tenían lesiones sobre todo en genitales. Puede haber un sangrado anorrectal, puede haber lesiones en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. Bien. Pero si ustedes tuvieron varicela alguna vez cuando eran chiquitos, ajá, las lesiones son parecidas. Es como un granito que después se transforma en una burbuja de agua y se rompe y deja una costra. No sé si bien, más o menos se entiende el concepto. Se hace como una ampolla, digamos. Claro. Ahora, no vamos a salir corriendo todos porque me salió una ampolla en el pie por el zapato. Bien. Esto es una enfermedad que tiene que tener el antecedente de un contacto con una persona enferma. ¿Sí? Perfecto. La persona sabe con qué persona estuvo, y si yo tuve un contacto en los últimos 15 a 20 días, por ejemplo, un contacto sexual con una persona que después apareció enferma con estas lesiones, yo tengo mucho riesgo de tener esta viruela. No cualquier persona que esté en otra situación epidemiológica. Jimena, pero ¿por qué la OMS? La consulta, ¿cómo sería el contagio? ¿Estar en contacto con la otra persona o es necesariamente relación sexual? A ver, tenés que tener contacto con las lesiones. Bien. Contacto directo con las lesiones. No es aérea como en otros casos, que se había un contacto aéreo, digamos, por esas micropartículas Puede haber una transmisión aérea, pero la principal es el contacto con las vesículas, con las lesiones de la piel. Bien. Ahora, la pregunta que por ahí mucha gente se hace en casa, porque, a ver, está esta alerta mundial dictada por la OMS, ¿es una enfermedad que tiene características fatales? O sea, ¿es mortal
si no se trata o no es tan grave, si bien todas las enfermedades son graves y las virales sabemos que son complicadas, pero hay unas virales que son más leves que por ahí te sentís muy mal, la pasás muy mal hasta que el cuerpo se defiende y no te llevan a la muerte. Pero esta, ¿qué características tiene en cuanto...? Ninguna enfermedad, ningún agente infeccioso tiene la capacidad de matarte per se. Depende cómo respuesta el ser humano, cómo responde el ser humano, el sistema inmunológico del ser humano hacia ese agente infeccioso. ¿Me explico? Bien, por eso hay una variabilidad clínica entre una enfermedad leve a una enfermedad mortal. Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué la OMS da una alerta mundial? No es que tengan ganas de andar alertando gente porque sí. En las últimas semanas, en el Congo, ¿sí? Se vio un aumento de casos, sobre todo en niños, y con un aumento de la transmisibilidad y algo de aumento de la mortalidad. Llega hasta un 7 a 10% de la mortalidad en esta enfermedad. Bueno, no es menor. O sea, no es el 100, pero tampoco es el 0. Bien. Sí hay un aumento de la mortalidad en esta mutación de la cepa, la última, un clúster nuevo, y bueno, en eso la OMS tiene que salir a alertar, porque si nosotros no avisamos a los sistemas de salud, estén atentos, estén alerta, está pasando esto, cuando querramos acordar tenemos un montón de casos y nadie dijo nada. ¿Me entienden? Eso, para eso funciona la OMS, tiene que alertar si hay un cambio en la transmisión de una enfermedad o en el comportamiento de una enfermedad. Para eso están ellos. Doctora, en lo práctico, ¿cómo evito el contagio? ¿Hace falta higiene en las manos? Lavado de manos siempre. Siempre. Lavado de manos siempre. Siempre. Tratar de... si yo voy a hacer un viaje, por ahora nosotros en Argentina los casos que hemos tenido han estado relacionados al contacto con una persona enferma y contacto sexual. Bien. ¿Sí? No hemos tenido otro tipo de transmisión en el momento. Entonces, si yo voy por ejemplo, a viajar a otro país, fíjense que hay muchos casos, hay ciertos países que están como más en rojo porque tienen más casos, tratar de, y se los voy a decir de una manera práctica, no utilizar hostels o servicios de alojamiento donde yo no esté seguro que las toallas, que las sábanas están limpias, porque ¿qué pasa? Hemos tenido casos de gente que dice, bueno, yo me voy con poco dinero y bueno, me voy a quedar en un lugar donde me cobren menos, ¿cierto? Y bueno, ahí yo voy a ir a un lugar donde voy a compartir toallas, sábanas y todo eso, y yo no sé si las cambiaron o no, les digo como cuestiones prácticas, ¿cierto? Sí, totalmente. Sí. Tratar de tener cuidado con la higiene personal y la higiene de manos siempre. En el caso de viajeros, bueno, ahí usar el preservativo, pero no, el preservativo en este caso, si yo tengo lesiones en el cuerpo, no va a servir para evitar la transmisión. Bien. Y voy a tener que prestar atención a la presencia de síntomas. En el caso que aparezcan síntomas, fiebre y demás, tengo que concurrir al médico y tratar de evitar el contacto social, digamos, hasta que se aclare qué es lo que está pasando. Sí. El diagnóstico de esto se hace con un hisopado de la lesión. Yo tengo que tomar material de esa vesícula que tiene líquido y mandarla a estudiar a Buenos Aires. Eso se hace en hospitales públicos, tenemos disponible ese tipo de diagnóstico, así que eso, si hay una persona que necesita... Perdóname, Jimena, ¿qué tiempo tenemos contacto con una persona que sospechamos que, no sé, que viajó a África por lo que sea, o que tuvo contacto, cae enferma, nosotros tuvimos contacto? ¿Qué tiempo de incubación o cuál es el tiempo de ventana que nosotros tenemos que estar observándonos y viendo qué nos pasa para decir, bueno, sí, puede ser que sea, no puede ser que no sea, voy al médico, no voy al médico, es una gripe, no es una gripe? ¿Cuál es el periodo de ventana, digamos? Más o menos, entre 5 días mínimo y 21 días máximo. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo no tengo síntomas, no tiene sentido ir al médico. No hay ningún estudio que me puedan hacer para saber si lo voy a tener. Entonces, tengo que observar, tener cuidado. Como les digo, más que nada es una transmisión por contacto. Entonces, tampoco es que es tan fácil de transmitir la enfermedad. Más o menos hay más de 100.000 casos en el mundo, pero es 100.000 casos en el mundo. O sea, no es una enfermedad tan frecuente. Sí, claro. Como les digo, hoy
hoy viene un paciente que tiene lesiones de piel y fiebre y demás, en Argentina lo voy a tener en cuenta porque hay una alerta, pero también puedo pensar que tiene otra enfermedad, no es solamente la viruela del mono, no es que todas las enfermedades se van a reemplazar por esto, va a seguir habiendo lo habitual, más esto que hay que prestar atención. O sea, entiendo que no volvemos al COVID. No, porque mucha gente tiene miedo de que esto sea la antesala de una nueva pandemia. Y lo que dijiste recién, Jimena, 7.000 millones de habitantes hay en la Tierra, 100.000 casos, no es un dato. Lo que entiendo es que se pone en alerta porque hubo como una explosión en la multiplicación de los casos, digamos. Exactamente, o sea, la Organización Mundial de la Salud tiene, y es su deber, de salir a alertar si hay algo que cambió en el comportamiento de una enfermedad. Bien. Tiene que hacerlo. Nosotros no tenemos que asustarnos, eso nunca. O sea, el ser humano es rápidamente se asusta, porque nos pasa a todos, cuando hay algo nuevo, cuando hay algo que me da miedo, que puede pasar. Bien, no tenemos que manejarnos con pánico. Eso nos llevó a hacer cosas muy poco éticas cuando fue la pandemia. Ustedes se acuerdan los carteles en el ascensor hacia los médicos para que no contagiaran. O sea, eso lo hace el miedo y la desinformación. Entonces, esto que están haciendo ustedes de informar a la población está muy bien, porque en definitiva empezamos a manejarnos con canales de información que no son oficiales. Y empieza a ver esta cuestión de las fake news y a la gente a creer y a sectorizar esto como verdad o mentira sin ningún gris entre medio. Bien. ¿Hay tratamiento? ¿Hay tratamiento? No tiene que ser así. Doctora, ¿hay tratamiento? Mira, oficialmente no hay ningún tratamiento todavía aprobado para esta viruela. Como toda enfermedad viral se va sola, con tratamiento de sostén y nada más. Sí hay ensayos clínicos para algunos antivirales, pero todavía no están no los puedo ir a comprar a la farmacia. ¿Me explico? Bien, o sea, es todavía una información. Sí. Claro. Doctora, le agradecemos muchísimo este ratito, traernos un poco la voz de un profesional, obviamente una persona que siempre nos acompaña en todo lo que tiene que ver con poder informar un poco lo que decías vos, Jimena, informar de manera clara, con datos científicos, para también sacar un poquito de estas cuestiones de la fake news, de la teoría de conspiración y demás, bueno, poner en cuestiones claras a la gente lo que sucede. Eso hace muchísimo daño. O sea, el tema de largar rumores, ustedes lo saben porque son comunicadores, puede llegar a hacer muchísimo daño. Entonces, si hoy en día nosotros tenemos acceso a la información, tiene que ser información comprobada. Yo tengo una tranquilidad, y es que en San Juan, casi en todos los hospitales públicos de San Juan, Marcial Quiroga, Rawson y muchos de los periféricos tienen infectólogos muy bien formados. Nosotros formamos una asociación, es decir, que todos los infectólogos de San Juan estamos en sintonía y con información de primera mano. La persona que está encargada de epidemiología, que es Liliana Bertoni, yo se las he comentado cuando fuimos a hablar del dengue, ¿se acuerdan? Sí. Es una persona sumamente científica y sumamente seria, y que lleva a cabo muchísimo trabajo de hormiga con un montón de gente, y trabajo de calidad. Entonces yo quiero que se sientan cuidados en ese sentido. Si alguien tiene sospecha de tener la enfermedad porque tiene fiebre, lesiones en las manos, que se acerque a un hospital público, que se acerque en la parte privada, y va a encontrar respuestas de atención de calidad. Entonces eso ya nos tiene que hacer bajar un poco la ansiedad. Sí, y lo otro, como les digo, o sea, la variante más peligrosa, entre comillas, no está circulando en Argentina. Bien. De hecho, nosotros en el 2022 hubo casos en Argentina, no en San Juan. Sí tuvimos casos sospechosos que se descartaron, porque ojo, también puede ser un herpes, también puede haber lesiones, imagínense una lesión en genitales dolorosa y una úlcera, y puede ser un herpes. Es más probable que sea un herpes a que sea la viruela símica hoy en día. Entonces tuvimos casos sospechosos que se hisoparon las lesiones y se descartaron. Eso fue año 2022.
Bien. En Buenos Aires hubo muchísimos casos de varones, hombres que tienen sexo con hombres con lesiones y se autolimitó y quedó ahí. Y ahora vuelve a aparecer esta otra variante. Así que nada, a tener cuidado, lavarse las manos. Siempre, a ver, en este sentido hay que pensar, como les digo, que las relaciones sexuales son un vehículo de un montón de enfermedades, entonces también un poco cuidado con eso. No vivir la vida loca. Doctora Jimena, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros y quedó todo realmente claro. Lo mismo la vamos a estar invitando nuevamente para que sigamos esclareciendo este tema. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Saludos. Un saludo enorme. Bueno, Germán, se nos fue el programa, creo que fue más que clara la doctora, nos sacó muchas dudas, que por ahí en casa las tienen. Se nos fue el programa, hablamos del teatro también. Sí.